aunque usualmente utilizo la Reina Valera 2015, esta frase está tomada de la Reina Valera 1960. Contended ardientemente por la fe, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice la Reina Valera 2015. Solo a manera de cultura general, si ustedes quieren ver algunas diferencias entre la Valera 60 y la 2015, y también la Nueva Biblia de las Américas, es que la Reina Valera, las conjugaciones de los verbos están en vosotros. Por eso dice contended ardientemente por la fe. Vosotros contended. Pero estas nuevas versiones más recientes ya hablan de ustedes, ¿verdad? Entonces los verbos están en ustedes. Otro detalle, la Reina Valera todavía utiliza la palabra, fundamentalmente del Antiguo Testamento, la palabra Jehová. Y estas versiones más modernas ya no ponen Jehová, sino ponen el Señor, ¿verdad? Entonces hay algunos de los cambios que hay. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir, de reiniciar el estudio de tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu guía, que tú vayas a través del texto enseñándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En las Escrituras se encuentran múltiples advertencias contra los falsos profetas y los falsos maestros. Para muestra un botón. Eso quiere decir, voy a poner un par de pasajes, no todos los que hay. Jesús, allá en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, versículo 15, les decía a su audiencia, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Y estaba hablando de lo que vendría y se presentaba también, pues, porque habían falsos profetas, ¿verdad? Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Este pasaje tiene su contexto cuando Pablo pasa despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo iba camino a Jerusalén y en ese proceso de despedida, y ya no los iba a volver a ver, por cierto, les hace la advertencia que vendrían ahí estos falsos maestros, lobos rapaces, como la misma palabra que utilizó Jesucristo, ¿verdad? En la epístola de Judas, los falsos maestros ya han hecho presencia en la iglesia del Señor. Pablo decía, después de mi partida van a venir. Con Judas ya habían llegado, ya estaban presentes los falsos maestros. Y vamos entonces al texto, capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces, versículos 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Pregunta, ¿quién escribió la epístola? Respuesta, Judas, quien se autodenomina siervo de Jesucristo. Ahora, este Judas es medio hermano de Jesús y no usa esa relación para identificarse, sino ahora que ha creído, se identifica como siervo del Señor. Y va a surgir la pregunta, ¿y de dónde sabemos esto, verdad? ¿Quién escribió la epístola? Bueno, Judas se identifica como siervo de Jesucristo y dice que es hermano de Jacobo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Ustedes van a ver que en la Biblia hablamos de la epístola de Santiago. Es el mismo nombre Jacobo.
Ahí investigando un poquito, parece ser que San Jacobo le decían y con el tiempo ya fue derivándose en Santiago, pero es lo mismo. Yo le decía a Andreita que su hijo, pues también se llama Santiago, porque se llama Jacobo, ¿verdad? Bueno, ahora, este Santiago es el autor de la epístola que tenemos en la Biblia y también es hermano de Jesús, medio hermano. Ahora, ¿dónde dice que Judas era hermano de Jesús? En Mateo capítulo 13. Vino a su tierra, eso es el norte, allá por Nazaret, Galilea, Jesús, y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, la audiencia, ¿de dónde tiene este Jesús esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, anoto en verde, Jacobo, José, Simón y en rojo, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a este todas estas cosas? Entonces, aquí está el pasaje donde se nos habla de los hermanos de Jesús, cuatro hermanos, y entre eso estaba Jacobo y Judas. Obviamente eran medios hermanos porque era por la vía de María. Notemos que durante el ministerio de Jesús, sus hermanos no creían en él. Allá en Juan capítulo 7 dice, estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y noten cómo termina el pasaje. Pues ni aún sus hermanos creían en él. O sea, en pocas palabras, durante el tiempo del ministerio de Jesús, sus hermanos no creían en él como Mesías. Ahora, llegaron a creer después de la resurrección. En Hechos 1, 12 y 13, después de que el Señor asciende a los cielos allá en el Monte de los Olivos, dice el relato, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Continúa el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Así que aquí ya, en Hechos 1, ya vemos que después de la resurrección, sus hermanos habían creído en él. Estamos hablando de Judas y de Santiago. Por cierto, que el nombre Judas en la época es el nombre Judá, como la tribu, ¿verdad? Ahora, el nombre Jacobo es Santiago. En el texto también aparece, en este que les acabo de leer, un Jacobo que es el hermano del apóstol Juan y aparece otro Jacobo, hijo de Alfeo. Ok, el Jacobo del que les estoy hablando, el hermano de Judas, no es ninguno de estos que están ahí en esa lista. En el caso de Jacobo, el hermano de Juan, él murió tempranamente. En Hechos 12, 1, 2. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. O sea, el primer apóstol que muere es Jacobo, el hermano de Juan. Obviamente no es Jacobo el hermano de Jesús, lo vamos a ver acá. Bueno, y Jacobo el hermano del Señor, lo vamos a ver en Hechos 15, liderando la iglesia en Jerusalén. Y Pablo hace referencia a él en Gálatas. A ver, Hechos 15. Cuando terminaron de hablar,
Jacobo respondió diciendo, hermanos, óiganme. Este Jacobo es el hermano de Jesús, medio hermano, que había llegado a ocupar una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Y en Gálatas, Pablo cuenta, luego después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, como lo dice Pablo, el hermano del Señor. Ok, toda esta gran vuelta entonces, para poder decir que el escritor de la epístola es Judas, el medio hermano de Jesús por la vía de María y hermano de Jacobo, el que llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén. Hasta aquí, espero que estemos claros, ¿verdad? Regresamos a los versículos. Siervo de Jesucristo, así se identifica Judas, y hermano de Santiago, a los llamados amados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Cuando dice llamados, dice que son invitados por Dios en la proclamación del Evangelio para obtener la salvación eterna en el reino de Dios a través de Cristo. Cuando les dice amados, es por ello que fueron llamados, porque los amaba. La Reina Valera 60, en vez de decir amados, dice santificados, o sea, apartados para Dios. Ambos sentidos son aplicables. Y agrega en este primer versículo que estos creyentes, esta audiencia, son preservados. Eso quiere decir cuidados espiritualmente, mantenidos intactos en Jesucristo. Los creyentes pueden reposar en Jesucristo, sabiendo que su salvaguardia eterna está en las manos omnipotentes de Dios. Una primera lección. Lo que nos está diciendo Judas acá, aparte de que somos llamados, amados, nos dice que somos preservados. Nuestra vida eterna es cuidada por el Señor Jesús. Así que podemos vivir en confianza de que el Señor preserva nuestra vida espiritual. Agrega en estos primeros 2 versículos, misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Dice, amor compasivo, eso es misericordia. Amor compasivo de Dios al que no lo merece. Luego, en cuanto a la paz, allá en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ahí es donde estamos en paz con el Señor por la justificación, por la fe. Y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5. Y de estas 3 cosas dice, misericordia, paz y amor, les sean multiplicadas. Esto es, que abunden en la vida de ustedes como creyentes. Misericordia, paz y amor. Bueno, recapitulemos. La epístola de Judas, algunos datos. La fecha de su escritura obviamente es aproximados, ¿verdad? Algunos escritores dicen que fue entre el 60 al 66 al 90 después de Cristo, por ahí en ese periodo, un poco después de que Pedro escribió su segundo epístola, que tienen bastante relación. Los receptores de la epístola son cristianos familiarizados con el Antiguo Testamento y escritos de la época. No podemos saber en dónde estaban esos cristianos. Lo más probable es que estaban ahí en el territorio de Israel, pero no se identifica una iglesia específica. ¿Por qué decimos que son cristianos familiarizados con el Antiguo Testamento y escritos de la época? Porque en su epístola, que no lo vamos a ver hoy, Judas va a hacer mención de una serie de hechos, tanto que están en el Antiguo Testamento como en alguna literatura extrabíblica que circulaba por esos momentos. El propósito de la carta es exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe al identificar a los falsos maestros que se habían infiltrado en las congregaciones. Está llamando a que el creyente contienda, pelee, luche por la fe cuando identifica a estos falsos maestros. El versículo 3 dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan. Este término eficazmente es de la Reina Valera 2015. La 1970 dice ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Yo creo que le hace más justicia a lo que Judas quiere comunicar ese término ardientemente. Vamos a ver qué quiere decir. La intención inicial de Judas era escribirles acerca de nuestra común salvación, posiblemente de distintos aspectos de la vida cristiana, bendiciones derivadas de la salvación. Pero algo pasó. Él era su intención escribir eso, pero dice que dio un giro. Yo anoté ahí en rojo, pero esto no lo dice el texto, ¿ah? Pero decidió escribirles y yo anoto ahí, de algo se enteró. A mí lo que me late es que le llegaron a avisar, mira, Judas, fíjate que ahí en las iglesias se están metiendo unos fulanos que están enseñando unas barbaridades. Y entonces vino Judas y toma la decisión de dar un giro y en vez de ya no escribirles sobre las cosas de la común fe, los llama para que contiendan, para que luchen, para que peleen ardientemente, luchar acertadamente, luchar hasta el agotamiento con el fin de salvaguardar la fe entregada a los santos. O sea, ese término ardientemente tiene todas estas ideas. Ahora, dice que peleen por la fe. La fe es el cuerpo de enseñanzas, doctrinas que han sido dadas a los cristianos, o sea, la palabra de Dios. Si por algo tiene que luchar el creyente es por la pureza de la enseñanza que tiene la palabra de Dios. Esta ha sido una lucha de siglos. Les sabré contar que desde los inicios de la iglesia se metía gente a enseñar cosas raras. En algunas de las epístolas vemos algunos detalles. Por ejemplo, en Colosenses, Pablo dice, a ustedes les han estado enseñando que se abstengan de una serie de cosas, que den culto a ángeles y otras cosas. Les dice, eso no es parte de la fe, ¿verdad? Ya se estaban metiendo. Allá en Gálatas llegaron los judaizantes a decir que no era suficiente creer en Cristo por fe, sino que tenían que adquirir, hacerse judíos, o sea, los varones tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. O sea, y ese es el tema de Gálatas. O sea, ahí ya tenemos presencia de falsos maestros. Conforme pasa el tiempo, empezaron, y vamos a ver ahí en las epístolas de Juan, que por ahí toca algunos temas, ¿verdad? Ya algunos estaban negando que Jesucristo hubiera venido en carne. Surgieron las herejías de decir que Jesucristo vino nada más, pero no tuvo cuerpo humano. Otros decían, sí, Cristo tomó el cuerpo de Jesús y cuando lo matan en la cruz, Cristo se retira. ¿Me explico? Esas son herejías y ya era lo que estaban enseñando los falsos maestros. Más adelante, terminando el primer siglo de la iglesia cristiana, surgen un montón de herejes en distintas partes de allá de Oriente Medio, norte de África, Europa, falsos maestros que estaban haciendo su ministerio. Y agrega aquí Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Aquí una foto para que veamos cómo son estos. Obviamente, estos maestros no van a llegar a una iglesia y van a decir, hola, soy un falso maestro. No, entran encubiertamente, así como tenemos este lobo oveja que tenemos ahí en la foto, ¿verdad? Haciéndose pasar por ovejas, se meten en las iglesias. Estos hombres habían ingresado a la o las congregaciones de manera encubierta y como dije, por supuesto, no lo anuncian con malas intenciones. Ellos estaban marcados de antemano para esta condenación. Judas no va a mencionar cuáles eran
específicamente una lista de las falsas enseñanzas, pero sí nos va a decir el modo de vida de estos falsos maestros. Y obviamente, una, una doctrina errónea usualmente lleva a una conducta errónea, ¿verdad? Entonces, aunque Judas no nos dice esto es lo que están enseñando, nos dice así viven, como lo que vamos a ver aquí. Dice que son hombres impíos, crueles y despiadados, que bajo el pretexto de que la salvación es por gracia, viven vidas de deshonestidad y libertinaje, tanto en lo moral y sexual, y con ello niegan la obra del Señor Jesucristo. Más o menos de la época de la escritura de Judas es la escritura de Segunda de Pedro, que también señala a los falsos maestros. Dice él en Segunda de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. El oír y ceder ante estas herejías de estos apóstatas, y aquí estoy metiendo un término que no aparece en el texto, pero que sí son maestros falsos apóstatas, el oír a estos falsos maestros tendrá como resultado que los apóstatas se van a multiplicar, pero por otro lado habrá algunos creyentes que crean las enseñanzas de ellos y entonces tendremos creyentes debilitados y confundidos. No se van a alejar de la fe, pero pueden estar confundidos. Ese es el peligro de tener falsos maestros en la iglesia. La apostasía consiste en que una persona deja su religión públicamente. Hace algún tiempo, la hija de mi conocido posteó en las redes sociales que ella renunciaba, dejaba de creer en todo lo que le habían enseñado durante su niñez. Ok, eso es el término técnico de ser apóstata, abandonar la fe. La apostasía fue un problema serio en la iglesia primitiva, caracterizada por el volver atrás y no seguir a Jesús, abandonar la fe, ser arrastrado por el error, apartarse de Dios vivo. Diccionario Bíblico Nelson. Quizás usted ha conocido personas o le han referido que fulano de tal era, en su tiempo fue líder de alabanza, fue anciano de la iglesia, pero que ahora anda totalmente lejos con una vida totalmente diferente de la vida cristiana. Bueno, eso es lo que podríamos decir, apostataron de su fe, abandonaron la fe. Un apóstata es alguien que abandona su fe religiosa. Está claro en la Biblia que los apóstatas son personas, oigan, que hicieron profesiones de fe en Jesucristo. O sea, levantaron la mano, dijeron que iban a hacer una oración, pero nunca lo recibieron genuinamente como Salvador. Eran creyentes falsos. Y de esto tenemos mucho en las congregaciones, ¿verdad? Ahora, los que apostatan simplemente están demostrando que no son verdaderos creyentes y que nunca lo fueron. Aquí tenemos que ser claros. Se puede dejar de ser cristiano. Un nacido de nuevo no puede desnacer, no se puede dejar de ser cristiano. Y entonces, ¿qué ha pasado con estos? Nunca fueron creyentes. Por eso es que se alejan. Primera de Juan 2:19, se alejan de Cristo porque nunca confiaron realmente en Él. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En pocas palabras, van a haber personas que se van a alejar de la iglesia y se van a alejar, como dice Juan, porque no eran genuinos creyentes. Tuvieron una conducta, cantaban himnos, aprendían la Biblia, la leían, participaban en estudios, pero nunca nacieron de nuevo. Por esa razón, pueden alejarse.
¿Cómo se introducen los falsos maestros hoy en día? Si usted se preguntara ahorita ahí en la congregación, usted podría decir, a mí me late que fulano de tal es un falso maestro. Creo que le va a costar identificar eso. ¿Me explico? Gracias a Dios, tenemos una buena enseñanza y un buen cuidado pastoral, pero ¿cómo se pueden meter hoy día? Los falsos maestros están escriben libros, editan publicaciones, hablan por radio, televisión, ahí Facebook, X y todas las demás redes, enseñan en las universidades, incluso en seminarios, predican en púlpitos y tienen sitios web en internet. O sea, así es como están haciendo su trabajo hoy día y así es como engañan a muchos creyentes. Si usted, por ejemplo, le gusta buscar mensajes o algo ahí en YouTube, en otras fuentes, y no sabes exactamente bien con quién está tratando, podría ser que esté oyendo a un falso maestro y que le esté dando falsas enseñanzas. Entonces, tiene que ser cuidado con esto. Ahí hay un par de pasajes. Allá en Mateo 13 Jesús enseñó de que junto con la siembra de la semilla del trigo, el enemigo siembra la cizaña, ¿verdad? Y ahí se va en el mundo y se va metiendo gente que parece cristiana, pero no lo es. Y allá en 2 Corintios 11:14 dice Pablo que Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Eso quiere decir que muchos de estos falsos maestros también pueden andar en las iglesias, son caedores bien, son amenos, hablan bonito, ¿verdad? Dice que se disfrazan como ángeles de luz. Y detrás de eso empiezan a enseñar falsa doctrina. Vamos a ir terminando hoy por acá con una pregunta. ¿Cómo puedo distinguir lo verdadero de lo falso? Ahí le pongo yo dos billetes, ¿verdad? Y cómo sé cuál es genuino y cuál es no. Bueno, aquí tenemos un hermano que está en una institución bancaria y cuando alguien entra a trabajar ahí, lo primero, bueno, digo, una de las cosas que hacen es enseñarle a identificar los billetes verdaderos. Porque si él sabe identificar un billete verdadero, cuando le cae, hablo de los receptores, ¿ah? Cuando le cae al receptor un billete falso, lo va a poder identificar porque sabe identificar cuál es el verdadero. Y entonces, ¿cómo respondo a la pregunta? ¿Cómo puedo distinguir lo verdadero de lo falso? Con entrenamiento. Para eso estudiamos la Biblia, precisamente, para prepararnos en conocer la verdad. De tal manera que cuando alguien nos empiece a hablar de algo que no está de acuerdo a las escrituras, nosotros podemos detectar ahí pequeños, ¿qué se llama? Momentos de error, ¿verdad? Que no necesariamente alguien va a venir a decir hoy día, digo, va a decir, Jesucristo no es Dios, y se paren en la iglesia, no van a hacer eso, pero van a decir cosas como esta. Estaba oyendo de un escritor, un maestro de seminario, que él era muy claro con el concepto del homosexualismo a la luz de la Biblia. Él decía, a la luz de la Biblia, el homosexualismo no le agrada a Dios, es un pecado, punto, como cualquier otro pecado. Ahora este maestro, en los últimos años, cambió un poco su posición y ahora está diciendo que considera que Dios es más flexible y que Dios, pues como es de un Dios de amor, como que se ha flexibilizado y le está dando entrada a los homosexuales a la iglesia. Ahora, este fue un maestro incluso de seminarios, escribió libros y se nos está yendo para un lado. ¿Es falso maestro? Bueno, si lo que está enseñando es eso, es un falso maestro. Así haya estado enseñando en un seminario. Termino con este pasaje. Pablo con Silas llegan a Tesalónica. Ellos acostumbraban a hablar de Jesucristo basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, porque era lo que tenían.
En el tiempo de Hechos no había Nuevo Testamento, solo había Antiguo Testamento. Así que la predicación era con el Antiguo Testamento. Ahora, llegan, predican en Tesalónica y algunos judíos celosos se enojan y casi que quieren capturar a Pablo y a Silas y tienen que salir huyendo, ¿va? Porque los querían capturar. Y entonces viajan a otra ciudad y aquí les hago la cita. Llegan a una ciudad que se llama Berea. Hicieron lo mismo, llegaron y empezaron a predicar el Evangelio utilizando las escrituras del Antiguo Testamento. Pero note lo que dice la cita. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Y al llegar ellos ahí, entraron a la sinagoga de los judíos. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Cuando yo les digo que lo que tenemos que hacer es con entrenamiento, vamos a detectar lo que es verdadero y lo que es falso al estilo de los de Tesalónica. ¿Cuál fue la fuente de a dónde fueron los de Tesalónica a verificar? Dice, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas, cuáles cosas, las que estaban enseñando Pablo y Silas, ellos estaban verificando si lo que estaban diciendo Pablo y Silas era lo que decía la escritura. Esa es la clave para luchar contra los falsos maestros. Vamos a llegar hasta aquí, deseándoles una feliz noche